Para mí es un placer presentar a David Beresford Jones y todo el equipo que ha trabajado en la arqueología de Samaca y del Valle Bajo y de la Boca del Río. Yo quería mencionar los nombres de todos ellos, pero veo que es una lista tan larga que prefiero dejarla de lado, sin que eso signifique que no agradezco ese trabajo que han hecho durante mucho tiempo. Aquí estamos con Margot y con David, que van a exponer los frutos de su trabajo. En fin, yo quiero simplemente decir que hace 30 años Hermann Berger Sánchez Elías, pariente y amigo, muy amigo. Sí, pues porque el parentesco es siempre, ¿no? Bueno, se apareció en Samaca con dos ingleses, los llamábamos los ingenieros ingleses, ¿no? Bueno, pasa por inglés, y eran David Beresford Jones y Oliver Whaley, y a los dos, debo decir a mí también, a los tres y a algunas otras personas también, nos cambió la vida, ¿no? El vivir en un sitio en el Valle Bajo de Ica, esperemos, creo que para mejor, pero en todo caso David era un ingeniero químico, con una admiración muy grande por las telas antiguas, cosa que yo compartía con él sin duda, pero era un banquero de segundo piso, ¿no? Dedicado a... Ese fue otro día. Bueno, pero precisamente fue otra vida, nos cambió la vida, ¿no? Y Oliver era un pintor maravilloso, sigue siéndolo, siempre será, pero además significó que se fue a estudiar ecología y asuntos importantes en relación a la tierra y al cielo, y también a él le cambió la vida, y a mí ni qué decir, significó una vida nueva de la que no me arrepiento para nada, absolutamente. Creo que los dioses nos llevaron a Samaca sin que nosotros supiéramos muy bien qué cosa era lo que queríamos hacer, ¿no? Sabíamos que queríamos sembrar, que había mucho amor por la tierra, en fin, pero había también una incertidumbre, que sigue habiéndola, ¿no? O sea, la vida humana es incertidumbre desde todo punto de vista, ¿no? Y luego salió esto de que David regresó después de un tiempo y nos propuso la idea de comenzar a hacer investigaciones arqueológicas allí en Samaca. Lo curioso es que fue mi padre, Alberto Benavides de la Quintana, quien se interesó por esto, no porque le interesara la arqueología, porque no era un tema suyo, para nada. Lo que me dijo, yo recuerdo muy claramente, esa carta que me ha mandado tu amigo está tan bien escrita que eso debe ser serio y debe ser importante, ¿no? De algún modo era su educación jesuítica, ¿no? Mi papá escribía muy bien, mi papá era un ingeniero, ¿no? Era un geólogo, pero tenía... Y le interesó pues que se hiciera esto, y me puso ahí una cláusula, ¿no? Que en caso que él no estuviera, me ocuparía yo de esto. Y así comenzaron las investigaciones de David y de un equipo grande de gente muy linda, ¿no? Que hemos tenido ahí en Samaca y que ha significado mucha conversación y conocimiento para mí, ¿no? De cosas que me eran extrañas, ¿no? Porque yo no sé nada de arqueología.
Pero así comenzó algo que ahora sigue adelante y los descubrimientos que se han hecho en el Valle Bajo han sido importantes, ¿no? Pero de eso no quiero hablar porque de eso van a hablar ellos, ¿no? Pero creo que la parte humana es también fundamental, ¿no? Y nos hemos entendido muy bien con David y con toda su gente, que siempre han sido muy amables y que además muchos de ellos aficionados a la poesía y a la filosofía y que han dado lugar a conversaciones maravillosas. Pero creo que no era solo eso, sino era también lo científico del asunto, en el cual yo no tenía ni voz ni voto ni nada que decir. Pero esas investigaciones han seguido adelante y bueno, ya van a ver ustedes lo importante que son para el conocimiento del Perú, que como me decía Martín Horta esta mañana, en el Perú nadie sabe de geografía. Y es verdad, ¿no? Es verdad. Creen que la geografía es, qué sé yo, saber de Miraflores y San Isidro, ¿no? Todo lo demás parece ser que no, como que no interesara, ¿no? Y yo creo que parte de lo que tenemos que hacer por la educación del Perú es eso, ¿no? Hacer que nuestros niños y jóvenes se acerquen a un conocimiento de la maravilla que tenemos acá, en esta parte central de América del Sur, ¿no? En la que, bueno, sin duda hay una gran riqueza desde todos los puntos de vista. Bueno, yo no quiero decir más, sino solo presentar a estos magníficos arqueólogos que tendrán mucho que decir. Gracias. Como ha dicho Alberto, hemos hecho casi más de 25 años de investigaciones. Esta noche vamos a enfocarnos en los última década, en el tema que bueno, hay que ponerlo en la pantalla. Ya. Hemos puesto esto como título, Primeros habitantes del Valle de Ica. Bueno, eso es, como digo, parte del proyecto, pero vinculado con el último década, vinculado con temas precerámicas. Bueno, voy a empezar, si puedo, con el contexto más amplio de nuestras investigaciones, al enfatizar el notable hecho que durante cientos de miles de años, bueno, digamos 2 millones de años como género Homo, hemos vivido de la caza y de la recolección en grupos muy pequeños, en gran medida igualitarios, siempre en movimiento. Si pensamos en toda la existencia humana como un solo día, entonces fue solo a los 7 minutos antes de la medianoche cuando de repente, simultáneamente, en diferentes partes del mundo, hemos cambiado completo nuestra relación con nuestro ambiente y por lo tanto dentro de nosotros. Y eso es, por supuesto, lo que se conoce como la revolución agrícola. Y sin embargo, lo sorprendente es de este enorme cambio en la trayectoria humana es que aún no tenemos una explicación clara por qué se produjo. Jared Diamond, en su famoso libro Guns, Germs and Steel, lo llama el mayor fraude de la historia. Eso es porque, de nuestro punto de vista, moderna, es demasiado fácil asumir
la inevitabilidad del progreso. Es la agricultura que nos trajo civilización, mayor expectativa de vida, seguridad alimentaria, etc. Pero podría decir que es cierto para nosotros, pero este es un punto de vista anacrónico. Los cazadores-recolectores del siglo XX, por ejemplo, como los Kunsan del desierto de Kalahari, tienen al menos el mismo tiempo libre y no trabajan más de sus vecinos agricultores. La vida de los primeros agricultores fue, para usando las palabras de Hobbes, desagradable, brutal y corta. El estudio de los esqueletos humanos muestra una disminución en la salud, estatura, longevidad, así como aumento de la violencia. Bueno, la agricultura sustentó mayores poblaciones, pero con unos tratos. Sus antepasados, cazadores-recolectores, disfrutaban de dietas mucho más variadas. No dependían solo en unos pocos cereales como el maíz, el trigo y el arroz. Los primeros agricultores estaban más expuestos a la desnutrición y a hambruna. También la convivencia estrecha con animales domésticos expuso a las personas a nuevas enfermedades que se transmiten entre ellos. Vive también en sociedades urbanas más densas, expuso a las personas a infecciones relacionadas con las multitudes y agua contaminada. La agricultura trajo consigo la necesidad de defender los cultivos y las tierras, y así se sentaron las bases de la guerra organizada. Bueno, sea como fuera, la agricultura surgió, pero como dijo antes, solo en unos pocos lugares en el mundo, uno de los cuales fue la región andina. Aquí se sentaron las bases de lo que podríamos llamar una civilización prístina, una que se desarrolló por sí misma en gran medida sin influencias externas. El botánico soviético Nikolai Vavilov fue uno de los primeros de reflexionar sobre los orígenes de la agricultura, y él teorizó que los antiguos centros de origen de la agricultura podrían encontrarse en aquellos lugares del mundo donde se daba una mayor diversidad de variedades autóctonas de cultivos. Y él viajó por todo el mundo, reuniendo una colección de cultivos de gran importancia antes de caer en desgracia con el estalinismo y ser enviado a morir al Gulag. Pero se puede apreciar su lógica. En cualquier mercado andino, con la enorme variedad de papas, Solanum tuberosum, una planta que por supuesto fue domesticada en los Andes. Para mí, la clave para comprender esta transformación en la ecología humana, la revolución agricultura, reside no en el neolítico, que en el Perú podemos decir que sinónimo sería
el precerámica tardío o arcaico tardío, pero más bien mucho antes, durante su largo preludio, el mesolítico. Eso es porque eso fue un proceso, no un evento. Desde la punto de vista biológica, no había ninguna revolución, más bien una coevolución paulatina entre los humanos y partes, digamos, de sus medios ambientes, en lo que algunas formas de, quote unquote, presa se alteran, domestican por nuevas relaciones ecológicas con sus depredadores humanos. Eso es la punto de vista de Rindos. Y los inicios de estos procesos son, por definición, muy difíciles de ver en los registros arqueológicos. Pero una vez que tenemos rasgos evidentes como arquitectura monumental, grandes poblaciones, transformaciones del paisaje, como estoy ilustrando eso con el caso de Caral, ¿no? El famoso sitio, eso es culminación del proceso, milenios después de su inicio. En otras palabras, si queremos comprender sitios como Caral, debemos comprender algunos procesos que comenzaron mucho, mucho antes. Y eso traernos al estudio del caso de la Boca de Riuica. Y nosotros creemos que aporta este caso una nueva perspectiva comparativa a esas viejas preguntas. Aquí, la extrema aridez conserva los restos orgánicos. Y lo que darnos evidencia directa de la antigua subsistencia y tecnología, domesticación de plantas y animales, los hacimientos y la arquitectura, incluso las actividades rituales y internos. Y todo el conjunto darnos un punto de vista casi único en el mundo de las trayectorias humanas en el preludio de la agricultura. Otro punto de enfatizar sobre este estudio de caso es que en todo el mundo el nivel de mar ha subido unos 120 metros desde el último máximo glacial, inundando antiguos paisajes costeros. Por ejemplo, si vemos estos dos cartas, mapas de la misma escala, vemos Europa. Alrededor del 40% del continente europeo durante el Mesolítico y, por supuesto, sus restos arqueológicos se encuentran hoy bajo el mar. Pero aquí, como podemos ver, mucho menos costa se ha perdido gracias a dos cosas. Una plataforma continental muy estrecha y empinada en la costa oeste de América Sur, y el levantamiento tectónico que la costa, a medida que la placa de Nazca se subduce bajo de los Andes, y de hecho la placa de Nazca se encuentra con la placa de Sudamericana más o menos exactamente en la desembocadura de Riuica. Bueno, la gran transformación en la vida humana se desarrolló entonces durante el periodo precerámica temprano medio. Durante esta época, los niveles de mar en todo el mundo se estabilizaron hace unos 6.000 años antes de ahora.
Se establecieron también las condiciones del ENSO, del El Niño, tal como lo conocemos hoy, y se produjeron cambios críticos en la ecología humana. Intensificación de la explotación de recursos marinos, sedentarismo creciente y agricultura incipiente. Y en la desembocadura del río Ica podemos ver estos cambios reflejados en los registros arqueológicos de esos tres sitios que voy a hablar ahora. La Lleva 1 y 2, que se encuentran a más o menos 1 kilómetro de la costa actual, en una antigua terraza marina elevada, y la Lleva 3, que se encuentra unos 2 kilómetros más hacia el interior. Comenzando entonces con los sitios de la Lleva 1 y 2, ambos vestigios de cazadores y regidores marinos. Como podemos ver en esta foto tomada por dron, la Lleva 2 es un gran conchal, mientras la Lleva 1 es en contraste casi invisible por la superficie. Las excavaciones revelan de estos sitios están dominadas por residuos de alimentos marinos. Analizamos muchas líneas de evidencia de estas antiguas acumulaciones de residuos de alimentos y enseres de la vida diaria, incluyendo huesos de pescado, mamíferos marinos, aves, moluscos, restos de moluscos, crustáceos, algas, etcétera, etcétera. Los depósitos en estos sitios fueron formados por el descarte de las conchas y otras actividades humanas que podemos estudiar mediante análisis geoarqueológicos para revelar, antiguos hogares, pisos preparados y refugios contra el viento, colapsados, etc. Pero dentro de ellos, intercaladas con fases de abandono. Estos serán entonces ocupaciones episódicas. En el caso de la Lleva 2, conchal, tenemos unos 21 fechas radiocarbónicos y una estratigrafía profunda, como ustedes pueden ver. Estas fechas muestran que se produjeron más de 55 metros de sedimentación en solo 500 años. Se trataba de ocupaciones episódicas de cazadores-regidores, pero seguían un ritmo intenso de ocupación. Entonces tenemos la Lleva 2, investigada desde 2013, con 21 dataciones por radiocarbono que proporciona una cronología confiable entre 7.000 y 6.500 años antes de ahora, más o menos. Y ahora estamos en los últimos 2 años enfocados en este otro sitio, la Lleva 1. Bueno, estamos a la espera de resultados de más fechas radiocarbónicas, pero hasta ahora las 3 fechas que tenemos sugieren que este sitio podría datar de hace unos 10.000 años. Es decir, el comienzo mismo del Holoceno. Estos sitios, la Lleva 1 y 2, son campamentos base de cazadores-recolectores nómades. El campamento base estaba situado en la intersección de diferentes hábitats. Al explotar cada de esos hábitats según sus ciclos estacionales, estos cazadores-recolectores pudieron comenzar a reducir su movilidad.
Y podemos ver la evidencia de eso en las mismas, la explotación de sus hábitats en los restos hallados en los depósitos de estos sitios. Podemos ver, por ejemplo, chufa, totoras y fibras vegetales que vienen del estuario del río. Podemos ver leña y restos de venados que vienen del oasis ribereño, como en Monte Grande. Podemos ver machas, lenguados y corvinas que vienen de la playa arenosa. Y algas, huesos de lobos, gastrópodos que vienen de la peña. Y caracoles, restos de guanacos y vizcachas que vienen de las lomas de Aymara, todos en estos depósitos en la boca del río Ica. De hecho, costas y los estuarios son la intersección por excelencia de distintos hábitats, muy diferentes y muy productivos. Los estuarios, en particular, como nexo entre los ecosistemas marinos y de agua dulce, disfrutan de altos niveles de nutrientes procediendo de ambos. La productividad costera puede ser dentro de los más altos del mundo, equivalente de las selvas tropicales. Los diversos hábitats costeros ofrecen recursos ricos, sostenibles y fácilmente visibles, muchos de los cuales pueden ser recolectados por todos los segmentos de la población sin riesgo y sin necesidad de habilidades especiales. Entonces, las costas permitieron a los cazadores regidores reducir la movilidad, una condición previa necesaria para el aumento de la población y a su debido tiempo la adopción de la agricultura. De hecho, fueron la base de la vida mesolítica en muchas partes del mundo. Además, también vemos evidencia de que el medio ambiente de la boca del río Ica era muy diferente hace milenios, cuando estos sitios estaban ocupados. Nuestra reconstrucción de estos ambientes, invirtiendo 10.000 años de elevación tectónica, da como resultado este modelo de un estuario mucho más grande y de hecho una paleolaguna que se adentraba al interior en la cuenca de Monte Grande. Eso habría proporcionado recursos estuarios mucho más ricos y abundantes de ahora. Bueno, las consecuencias de esta trayectoria de cambio en el estuario de Ica pueden observarse en el tercer sitio, La Lleva 3. Tenemos 7 fechas radiocarbónicas de este sitio que sugieren que fue ocupado unos 1000 años más tarde de La Lleva 1 y 2, entre 6000 y 6200 años antes de ahora. Es un sitio muy distinto. Consta de secuencias de casas, de chozas redondas, semisubterráneas, excavadas en los residuos de ocupaciones anteriores. Se extiende a lo largo de unas 4 hectáreas, por lo que su población era de un orden de magnitud mayor de La Lleva 1 o 2. Esas casas estaban hechas de postes de sauce, cubiertos con totoras tresenadas y tenían hasta 5 metros en diámetro alrededor de un hogar central. Claro, La Lleva 3 es igual de otros pueblos costeros antiguos registrados en Paloma,
en Chilca 1, en Pampa Santo Domingo, Paracas y en la boca del Río Grande de Nazca, muchos por Frédéric Engel. La subsistencia de los habitantes de la EVA 3 sigue estando dominado por los recursos marinos, al igual de los sitios anteriores de la EVA 1 y 2, pero utilizaban tecnologías de pesca más sofisticadas, como le demuestran las aguajas para fabricar redes de pesca, anzuelos de espinas de cactus, etcétera, etcétera. La EVA 3 también cuenta con numerosos batanes de gran tamaño, yunques de huesos de ballena y por supuesto una arquitectura más permanente. Pero lo más significativo aquí es que también hay pruebas de agricultura, incluyendo algunos de los pallares más antiguos datados directamente en el registro arqueológico de Perú, junto con pallares de los gentiles, Canavalia y Guayaba. También habían animales domesticados aquí, incluyendo perros y cuis. Bueno, eso es un estudio de caso sobre la gran transformación en la trayectoria humana. Es una transformación, digamos, de culturas humanas dependientes del medio ambiente, que es la vida de cazadores-recolectores, a medios ambientes que dependientes de las culturas humanas, que es la definición más o menos de agricultura. Sostiene poblaciones mucho más grandes y reflejan todos estos cambios que preceden la agricultura en todo el mundo, conocido como el Broad Spectrum Revolution, que aquí se incluyen más diversidad en recursos marinos y terrestres obtenidas por la recolección y la caza, y más peces pequeños que se capturan en redes, y agricultura incipiente de pallares, jícamas, guayabas, mates, etc. Pero hemos llevado a cabo más de una década de investigaciones en la Boca de Rivica, incluyendo el análisis de muchas líneas diferentes de evidencia arqueológica, que aportando una nueva perspectiva comparativa, creemos, sobre los antecedentes mesolíticos de agricultura en todo el mundo. Pero sin los conocimientos bioantropológicos adecuados, siempre hemos evitado los enterramientos en estos sitios, hasta que podemos incorporar una bioantropóloga en el proyecto. Margot Serra se encarga ahora de ese trabajo, así que le cedo la palabra a ella ahora para que describa nuestros últimos hallazgos, que tienen como objetivo de devolver a la gente a estos antiguos pasajes. Gracias, Margot. Bueno, muchas gracias. Y como David acaba de describir, ahora que estos paisajes son bien comprendidos, nuestro enfoque se dirige nuevamente a las personas mismas. Y hacemos esto estudiando los entierros. El análisis detallado de los entierros y de los restos humanos que contienen puede ofrecernos una ventana directa en las vidas y las experiencias de las personas que habitaron la Boca durante estos periodos antiguos. Y mi investigación doctoral se dedicará a este objetivo, utilizando el campo de la bioarqueología, pero más específicamente el enfoque de la osteobiografía para explorar las vidas personales de estos individuos.
Entonces, el enfoque osteobiográfico combina diferentes tipos de evidencias de arqueología, bioarqueología, pero también biogeoquímicas obtenidas del estudio de estos entierros y de los restos humanos para abordar preguntas claves sobre estas comunidades del pasado. Y empezando con, ¿quiénes eran? Entonces, mediante el estudio de las características métricas y morfológicas de los huesos, podemos establecer lo que se llama el perfil biológico, que constituye en la edad al momento de la muerte del individuo, la estimación de su sexo biológico y también de su estatura. Entonces, cuánto medía en la vida. También, gracias a los recientes avances del ADN antiguo, podemos estudiar con más precisión el sexo biológico, de rastrear su historia genética, pero también de detectar posibles relaciones de parentesco entre diferentes personas enteradas en un contexto. Una otra pregunta fundamental que estamos investigando es cómo trataban a sus muertos. Y esto empieza con la excavación muy detallada de cada entierro, utilizando diferentes métodos, pero apoyándose en la fotogrametría para generar modelos 3D y 2D también de cada entierro. También, con las metodologías de la arqueología funeraria y de la bioarqueología, permiten reconstruir la orientación del entierro, la posición original del cuerpo, entonces en qué posición los dolientes habían colocado el individuo en el entierro, pero también identificar alteraciones posteriores en esta posición del individuo. Finalmente, con el estudio de los envoltorios funerarios y de los posibles objetos asociados en el entierro, este puede revelar mucho sobre cómo estas comunidades trataban a sus muertos, pero también en un sentido un poco más amplio de su relación cultural a la muerte. Otra pregunta clave y directamente relacionada con que David estaba describiendo es qué comían estas personas y cambió su dieta en diferentes momentos de sus vidas. El análisis de los dientes humanos puede revelar mucho sobre esta dieta. Indicadores como las caries dentales, pero también el grado de desgaste o de los abscesos puede revelar mucho sobre esta dieta. Por ejemplo, altas tasas de caries dentales son vinculadas con una dieta muy alta en azúcares y carbohidratos, mientras que una dieta muy abrasiva va a resultar en un desgaste dental muy severo. Pero otro método más reciente para estudiar la paleodieta, entonces la dieta en el pasado, es los análisis isotópicos, que es basado en el premiso que somos lo que comemos, o casi. Este método examina los señales químicos preservados en diferentes tejidos humanos al momento que estos tejidos se han formado. Por ejemplo, los dientes, los huesos, pero también la piel, el cabello o las uñas conservadas. Y estos tejidos contienen isótopos de elementos como carbono, nitrógeno, azufre, pero muchos más otros, y midiendo estos isótopos en diferentes tipos de tejidos de un mismo individuo, podemos reconstruir patrones de dieta a lo largo plazo, pero también reconstruir cambios a diferentes etapas de la vida de este individuo. También el análisis isotópico puede ofrecer pistas
y solamente pistas, por supuesto, pero sobre el lugar donde la persona pudo haber estado viviendo al momento que se ha formado este tejido. Y más importante, las diferencias detectadas en la dieta o en las fuentes de agua, por ejemplo, pueden sugerir si los individuos procedían de diferentes lugares entre ellos, pero también si ellos se desplazaron por el paisaje en momentos específicos de su vida. Y la pregunta final que estamos investigando es ¿qué tipos de enfermedades o lesiones traumáticas sufrieron estas personas? El análisis macroscópico de los huesos pueden revelar cambios patológicos de enfermedades que afectan al esqueleto. Por ejemplo, el artritis, patologías de infecciones, trastorno del desarrollo, cánceres, condiciones metabólicas y muchas otras, pero también lesiones traumáticas que sea producto de accidentes o de violencia intencional. Y también las radiografías y la tomografía computarizada pueden ayudarnos para diagnosticar los casos más complejos. Entonces, como hemos visto, el estudio detallado de los entierros puede brindarnos mucha información sobre la vida de los individuos en el pasado remoto, especialmente cuando utilizamos una gran variedad de metodologías. Y sin embargo, estos contextos invaluables están bajo una amenaza constante por el saqueo y también por la urbanización. Y tal es el caso de la Hierba 1, el campamento de cazadores-recolectores marinos que data de hace 10.000 años y que David ha hablado anteriormente. Las excavaciones en este sitio comenzaron el año pasado tras el hallazgo de un gran pozo de saqueo que había afectado gravemente a varios entierros, resultando en cientos de huesos humanos fragmentados y desarticulados. Y entonces, antes de esta destrucción, nuestro equipo trabajó para recuperar lo que se quedaba de los individuos impactados y luego expandimos la excavación hasta los bordes del pozo del saqueo con la esperanza de encontrar entierros intactos. Y los encontramos. A lo largo de 2 temporadas de campo, descubrimos 6 entierros intactos en la Hierba 1. Estos incluyeron el entierro de un varón adulto colocado abajo de grandes piedras y a su lado había un niño de 6 años de edad. También hemos encontrado un otro entierro de niño, un poco cerca, pero un poco más en el norte. El entierro de una mujer anciana, una otra mujer adulta y el entierro de un varón adulto. El análisis de los restos también alterados y desarticulados procedentes del pozo de saqueo indican que además al menos 3 varones, un lactante y un feto también estaban enterrados en este lugar. Y en conjunto significa que al menos 12 individuos fueron enterrados en una porción pequeña de la Hierba 1. Y es muy probable que aún quedan más entierros para descubrir. Y sobre la estatura, entonces, ¿cuántos medían en la vida? Los individuos masculinos estaban bastante altos, de casi 1,70 m, y las 2 mujeres medían de 1,52 m y 1,58 m.
Entonces, sobre la pregunta cómo trataban a sus muertos. Durante el largo periodo precerámico, observamos una fuerte tradición de enterrar a los muertos directamente bajo de los lugares donde vivían, ya fuera bajo de las capas temporales de ocupación de los cazadores-recolectores, o más tarde bajo de los pisos de viviendas en aldeas más establecidas y sedentarias, como es el caso del sitio muy conocido de La Paloma, más en el norte. Y es precisamente lo que vemos aquí en la hierba 1, en los albores de esta tradición, donde los entierros fueron encontrados bajo de estas diferentes capas de ocupación o los pisos preparados, como se puede ver acá en los dos círculos, de los entierros 4 y 5. Otra práctica constante durante el precerámico y también que continuó a lo largo de los milenios fue el cuidadoso envolvimiento de los difuntos. Aquí en la hierba 1 vemos que estos individuos nunca fueron enterrados sin preparación, sin importar su edad o su sexo, que sea adultos, niños, mujeres, varones. Siempre los dolientes tomaron un gran cuidado en envolverlos en múltiples capas de envoltorios funerarios, generalmente hechos por fibras vegetales, trenzadas o no trenzadas, por ejemplo de totora, y como se ve aquí en las dos fotos del entierro 4, pero también en algunas veces en pieles de animales. El entierro 5 corresponde a un varón adulto y ofrece un ejemplo particularmente llamativo. Se hallaron pieles de animales que contenían pequeñas plumas amarillas y marrón y cubriendo una gran parte del cuerpo y con la sección mejor preservada en el cráneo. Entonces, como se puede ver en esta foto, y aquí es una foto más detallada donde se puede ver las plumas. También parece haber estado presente un otro tipo de piel de animal con un pelaje marrón. Pequeñas muestras de cada de estos materiales serán analizadas por colegas en Copenhague utilizando métodos de vanguardia para tratar de identificar la especie de estos animales por sus firmas moleculares. Entonces vamos a ver. En términos generales, no se observó un patrón sistemático en la orientación, la orientación del entierro, la posición del cuerpo o las características de los entierros. En su lugar encontramos una gran variación. Ningún individuo depositado fue depositado de la misma manera. Por ejemplo, mientras que sobre algunos cuerpos se colocaron grandes piedras y también batanes, como se puede ver en el entierro 1 acá, pero también en el entierro 6, otros no tenían este tratamiento. También, de manera similar, aunque varios individuos fueron dispuestos en posición semiflexionada, ya fuera de espalda o de lado, el varón, de nuevo, del entierro 1, estaba completamente extendido boca abajo. La presencia de ajuares funerarios también varió considerablemente. La mujer anciana del entierro 4 tenía un gran concha abanico encima de su cabeza y también un palo de madera. Y el niño del entierro 2 tenía una pequeña piedra verde colocada al lado de su mandíbula. Y estos son solamente algunos ejemplos de la gran variación y la gran diversidad de prácticas funerarias presentes en el sitio. Entonces, cada entierro parecía único y personal. Y esto muestra
la importancia que los dolientes habían puesto a estos entierros, pero también la importancia y la valor cultural de los muertos para ellos. Entonces, sobre la pregunta ¿qué comían? Como David mencionó anteriormente, los análisis de restos de fauna de la hierba 1 muestran que estas comunidades eran cazadores-recolectores que dependían en gran medida de recursos marinos, con una dieta que incluía principalmente peces, mamíferos marinos, como lobos marinos, pero también crustáceos, aves marinos, pero también plantas recolectadas del estuario o de las lomas circundantes. Las primeras evidencias de las análisis dental apoyan este panorama. Los individuos muestran una ausencia total de caries dentales, indicando una dieta muy baja en azúcares y carbohidratos. Al mismo tiempo, sus dientes tenían un desgaste muy severo, en algunas veces hasta la raíz en individuos mayores, que refleja la naturaleza muy agresiva de la dieta. Los análisis isotópicos aún están en curso, pero los primeros resultados preliminares ya apuntan a una dieta altamente dependiente de proteínas marinas, sin rastros de plantas C4, como el maíz. La increíble preservación de los entierros permite que podamos tomar muestras de diferentes tejidos, entonces de huesos, dientes, piel y cabello, para profundizar este análisis de la paleodieta utilizando isótopos. Pero dado que aún contamos con muy pocos resultados de estos análisis, que también se llama multitejido y multiisotópico, de los individuos de la hierba 1, pensé en ilustrar el potencial de utilizar este enfoque con un ejemplo de un otro sitio que es parte de mi doctorado también. Son los restos momificados de un adolescente de 18 años del sitio de Pampa de Santo Domingo en Paracas, que también es un sitio precerámico. De este individuo pude analizar 3 muestras. Su primer molar, que se formó durante los primeros 5 años de vida y que entonces registra la dieta de este individuo durante su primera infancia. También su tercera muela, que refleja la niñez tardía y la adolescencia de este individuo, y por fin su cabello, que representa los últimos meses de vida de este individuo. En estos tejidos analicé múltiples isótopos: carbono, nitrógeno, azufre y oxígeno. Y como se observa en este gráfico, podemos ver una clara variación en los valores obtenidos entre las 3 muestras. Los resultados de la primera muela sugieren una infancia temprana basado en el interior, en las tierras, con una dieta mayormente de recursos terrestres y de plantas C3 y con pocas proteínas marinas. Mientras con la tercera muela, esos que reflejan una adolescencia durante su niñez tardía y su adolescencia, los valores de azufre muestran los primeros señales de una influencia de la costa, pero los valores de carbono y nitrógeno sugieren una dieta aún terrestre. Pero el cambio más drástico se ve en el cabello, donde los valores de azufre y de nitrógeno estaban muy elevadas. Y esos son indicadores de una dieta muy alta en recursos en proteínas marinos y también en el efecto de la exposición al rocio marino del mar.
Entonces, esto significa que había un cambio brusco de la dieta de este individuo en los últimos meses de su vida y que puede ser asociado por una movilidad del interior del mar hasta la costa o una dieta muy diferente. Bueno, volviendo a los habitantes de la hierba 1, la última pregunta que estamos explorando es ¿qué enfermedades tenían? Y el análisis macroscópico de los restos humanos reveló relativamente muy pocas lesiones patológicas. Las más comunes fueron ellas asociadas a enfermedades articulares degenerativas, por ejemplo la artritis, especialmente en individuos de mayor edad. No encontramos evidencias de enfermedades infecciosas graves ni de condiciones metabólicas vinculadas a deficiencias nutricionales. También las lesiones traumáticas estaban muy poco frecuentes, con solamente 2 casos de fractura de la muñeca sanada, que es muy probable son asociadas a accidentes. Pero otro hallazgo interesante, los 2 varones tenían lo que se llama exostosis auditivas, que son crecimientos óseos en el canal auditivo y que son típicamente asociados con el buceo y con una exposición prolongada al agua fría, en este caso con la pesca y el buceo. Y otros asemblajes de precerámicos de la costa también tienen tasas altas de esta condición, especialmente en varones, lo que sugiere un patrón, una diferenciación de prácticas por sexo. Finalmente, el último caso de patológico que voy a presentar hoy, y sin duda el más llamativo, corresponde al varón del entierro 5, que es el mismo entierro asociado a el envoltorio con la piel, con las plumas. Durante el análisis, identifiqué una enorme masa patológica de aproximadamente 15 por 10 centímetros de largo, que abarcaba toda la cadera izquierda de este individuo. Entonces la lesión comprometía la articulación del fémur con el pelvis, pero también la porción proximal del fémur. Macroscópicamente, parece que la masa se compuesta principalmente de hueso y mezclado con tejido blando calcificado. Y la radiografía, que se ve acá, y también la tomografía computarizada, eso es solamente una sección, parece confirmar que la masa se compone de este tipo de hueso, pero también de tejido blando calcificado y con una estructura muy desorganizada. En los próximos meses voy a revisar la literatura clínica y consultar con expertos, especialistas en patología, para elaborar un diagnóstico diferencial muy completo, pero por ahora la hipótesis más posible es que se trata de un cáncer muy avanzado, posiblemente de un condrosarcoma. Y este tipo de lesión tan severa hubiera afectado mucho la vida de esta persona, su movilidad y su salud, por supuesto. Y es muy probable que es asociado o de manera directamente o indirecta a su muerte, cuando él tenía entre 35 y 45 años. Ok, para concluir entonces esta presentación, quisiera destacar un último entierro, esta vez procedente del sitio cercano de la hierba 3. Entonces, como explicó David, anteriormente las excavaciones previas en este lugar
revelaron casas circulares semisubterráneas junto con evidencia de domesticación de plantas y de animales, lo que sugiere un modo de vida mucho más sedentario y que tiene una fecha de alrededor de 6.000 años antes del presente. El año pasado excavamos una única sepultura en la hierba 3, la de una mujer de mediana edad, que ustedes pueden ver en esta foto, y al igual que los entierros de la hierba 1, ella fue colocada en posición flexionada y envuelta en múltiples capas de un envoltorio hecho de fibras vegetales, con también tres piedras grandes puestas por sus pies. Pero lo que hace que ese entierro es verdaderamente excepcional es que, por nuestro asombro, se haya preservado dentro de su cráneo su cerebro, mayormente intacto y desecado. Y ese hallazgo se encuentra entre los cerebros conservados más antiguos del mundo. Y este hallazgo es impresionante no por su antigüedad, pero por su conservación impresionante. Y entonces, gracias a la autorización del Ministerio de Cultura, el cerebro ha sido temporalmente exportado a los Reinos Unidos, donde pudo ser analizado utilizando muchos métodos avanzados, y estos incluyen la microtomografía computarizada para investigar su anatomía y el grado de preservación de las estructuras internas, pero también análisis diferentes de difracción de rayo X y de paleoproteómica, destinado a identificar y caracterizar proteínas y lípidos antiguos, pero también la composición de este cerebro, de si sedimento, sal, y para entender mejor su preservación increíble. Aunque el tratamiento del análisis detallado de los datos aún están en curso, el cerebro ya ha sido devuelto de manera segura a Perú y reunido con los restos de la llamada Dama de la Hierba 3. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Mencioné a George Chauca, que he debido mencionar, que es el director peruano de estas investigaciones y además es nuestro muy querido arqueólogo de Samaca, a quien vemos con más frecuencia. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Gracias. Esto llega hasta el río Nazca y hasta la zona de las líneas de Nazca, toda esta población. Bueno, las líneas de Nazca son de una poco mucho más tardío, digamos. Pero habitantes de esa... hay sitios parecías poco investigados por el desemboco del río Nazca también. También encontrado por Frédéric Engel en las 50s. Y sí, importantes. Y suponemos que los heredores de esta tradición ya de muchos milenios después han hecho las líneas de Nazca, pero estamos nosotros más cerca de Caral es de estos señores de la hierba 1, para dar eso es la profundidad en el tiempo que estamos tratando de... Y esta nueva zona de Pellizco, creo que han encontrado en el norte. Bueno, eso, George, puedes... Pues nosotros estamos en 10.000 años antes del presente y eso debe estar en 4.000 o 5.000. Hay una distancia. Nosotros estamos investigando el preludio de lo que después fue Caral y todas estas asentamientos urbanos del Valle de Sucre.
aparte de las casas, Sí. ¿se ha encontrado algún otro tipo de construcción, estructura, que permita saber qué actividades tenía esta gente? Bueno, como explicaba David, la hierba 1 y la hierba 2 son espacios donde están los restos de cazadores recolectores móviles y sus señales de aquí estuvieron son los hogares, las concentraciones de ceniza y que son resultado del encendido de fogatas. En estos momentos la arquitectura o los refugios son, digamos, efímeros, por decirlo, porque ellos se están moviendo y no construyen algo que va a ser permanente, como ocurre un milenio después. Pero es precisamente este cambio que estamos tratando de ver dentro de estos sitios. Empieza de estar sedentarios, ¿no? Que implica construyendo casas o chozas fijas, permanentes. De la presentación parecía que la movilidad es bastante local, ¿o no? ¿Y cuál era el ámbito en todo caso? Bueno, hay varios modelos de esta movilidad, pero para probar eso, para ver eso en un registro arqueológico es bien difícil. Y a través de los, bueno, Margot puede tocar el tema mejor, pero a través de esos análisis de isótopos, de varios análisis, diferentes partes del tissues, como tejidos, podemos ver evidencia de la movilidad o la falta de movilidad en la gente. Pero por ahora estos estudios sobre la movilidad son los inicios. Sería súper interesante de hacer estudios más grandes y enfocándose, utilizando isótopos, por ejemplo, para ver con más precisión esta movilidad. Pero una cosa que es muy importante también de hacer es tener una base de datos del medio ambiente para poner estos valores que tenemos de los humanos en un contexto. Por ahora lo que podemos ver es los valores de este individuo ha cambiado, significando que se ha movido, su dieta ha cambiado, pero por ahora no podemos decir ha movido de este lugar especialmente hasta ese lugar especialmente. Y eso es muy difícil de hacer, pero poco a poco, con más estudios, podemos tratar de tener una visión más completa y ancha. Entonces, el tema de movilidad es difícil de ver. En el registro arqueológico es por definición un registro fijo de un lugar. Pero la gente y los animales, etcétera, estaban siempre moviendo. Y para capturar movimiento en el registro arqueológico, eso es difícil, pero ya a través de esos tipos de análisis podemos acercarnos a los modelos. ¿Hay evidencias de asentamientos de la misma época por la zona? ¿Algún estudio? Así, como aldeas. Claro, de cerámicos también, pero contemporáneos. Bueno, pero en Paracas, un poco más en el norte, en donde viene el caso de estudio que he hablado por mostrar los isótopos, esto es también lo que más la misma época de la hierba 3. Entonces parece también una aldea semisedentaria o sedentaria con también casas semisubterráneas. Y eso es en Paracas, entonces un poco más en el norte. Y hay muchos otros, sí. Un poco de Río Nazca. Sí, de Río Nazca y hay mucho. Sí. Un poco más al sur. Poquito más al sur, sí. Bueno, el legado de Angel ha dejado claro las evidencias de estos primeros pobladores, o los más antiguos, y también los encontramos dentro de las lomas, en las Pampas Lechuza, que es cerca de la bahía de Paracas. Hay una serie de sitios que nos están dando luces de este tiempo de la vida humana que es antiguo aquí en el Perú. Presencia de cerámica descartado. Este es un periodo donde no se practica la tecnología de cerámica. Pero si comparas con Valdivia o Puerto Hormiga, que también son antiguos y tienen cerámica. Sí, pero estamos en un tiempo más... Valdivia es ayer,
al lado de eso. Eso es claro, pero eso es... Estamos unos miles de años más abajo. Sí, dime. Para explicar algunas fechas Sí, dime. pueden haber pasado a mí ciertamente. Claro que sí. Sobre los entierros, los carbonos 14, ¿qué fechas están indicando de antigüedad y sobre todo de los que se han encontrado intactos? Sí. Sobre los fechados en los entierros aún estamos esperando resultados. La hierba 1 tenemos 3 fechados que hemos hecho de muestras procedentes de estas capas que nos hablaba Margot. Nos dijo, debajo de esas capas estamos muertitos. De ahí provienen estos 3 fechados que tenemos en un rango entre 10.000 y 9.000, David. Sí, calibrados, 10.000 calibrados. Estamos en un proceso de investigación donde uno de los desafíos es tener un fechado por cada entierro para comprender lo que está ocurriendo, porque estamos viendo gente que se mueve y no se espera una concentración de cuerpos. Siempre es algo es como inesperado tener tantos cuerpos muy cerca, ¿no? Entonces también queremos acercarnos a esta situación de si los cuerpos están colocándose en un tiempo corto o están en lapsos de tiempo. Una ocupación muy larga del mismo sitio, sí. Una preguntita. Considerando que están trabajando con nuevas herramientas metodológicas, ¿cómo contrasta, cómo se compara con los estudios de Angel en la misma zona? Estamos siguiendo las huellas de Angel, ¿no? El trabajo de Angel, en mi opinión, es muy importante y poco, claro. Sí, fue el primero que empezó a tratar de entender, usando esta frase, ecología humano. Él estaba viendo el humano precerámico dentro de su ambiente, y eso es un punto de vista más o menos moderno, pero él estaba haciéndolo en las 50. Y él también había encontrado en los entierros, pero todavía los entierros que él había encontrado no fueron estudiados utilizando nuevas metodologías de bioarqueología, de isótopos o todas estas diferentes metodologías, y es también lo que estoy haciendo, de mirando lo que él también había encontrado en el pasado y utilizando esas nuevas metodologías. Es acerca del esqueleto del cuy que encontraron, ¿no? ¿Se han tenido la posibilidad de comparar esos restos de ese cuy con el cuy moderno? Buena pregunta. Según el análisis de Patricia Maita, habían restos de cuy silvestres, que el cuy silvestre ya está todavía en sitios como Samaca, y cuy domesticada en la hierba 3. ¿Cómo lo han hecho esto, división dentro domesticado y estos trabajo de especialistas como ella? Pero sí. Felicitados por el buen trabajo. Gracias. Tengo 2 preguntas. La primera, en el Conchal 1 tienen más o menos las fechas que son bastante antiguas, ¿no? 9.000, 10.000 años, sobre todo de huesos, ¿verdad? De huesos de animales humanos. Quería saber si tenían las fechas de las momias del Conchal 3 aproximadas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, mencionaron respecto a los procesos de domesticación, que es un tema bastante interesante, ¿no? Porque acá en la zona andina es una de las menos estudiadas, creo, de todos los centros Babilón, ¿no? a nivel mundial. Entonces, de esos procesos de cambio, de sedentarización, o de paso de cazador-recolector a sedentario, y del paso, por ejemplo, de guanacos silvestres de cacería a crianza de llama, ¿no? Si de repente han encontrado alguna evidencia o tienen algo que comentar, ¿no? Bueno, buenas preguntas. En el caso de la última parte de la pregunta, estos sitios sí tienen restos de guanacos. Bueno, como entiendo yo, es muy difícil de distinguir los huesos, los camélidos, solo por sus huesos. Entonces ya tenemos camélidos, huesos de camélidos cazados en estos sitios, y suponemos,
por la antigüedad de los sitios que tienen que estar guanacos. Además, hay guanacos todavía en estos lomas, en Amara y en San Fernando, en Nazca. Y todos los modelos de domesticación de camélidos están vinculados en las alturas por el hecho que los animales domesticados, los llamas y alpacas, son animales de las alturas, pero los animales, sus antepasados silvestres, como guanacos, son también animales de la costa. Y si ellos estaban siguiendo temporadas estacionales, animales migratorios, pasando de las lomas en el invierno a las faldas de los Andes en el verano, esos todos los elementos del principio de un proceso de domesticación de camélidos. Por mi punto de vista, no hay ninguna razón porque este proceso no había empezado en la costa, ¿no? Pero ya evidencia de eso es difícil de tener. Sí, porque nuestro registro, bueno, hay un caso de investigación modélica, ¿no? Que es de Telarmachay, donde Jane Wheeler habla del paso de la vicuña alpaca. Entonces, los restos de camélidos son incompletos, no nos permiten llegar a distinguir. Entonces no podemos decir que estamos frente a una llama, por eso también David es más seguro hablar de guanaco. Respecto a los fechados, nuevamente, aún los contextos funerarios no tienen fechado cada uno. Esto es lo que estamos intentando hacer en esta temporada. Los fechados provienen, al igual que en la hierba 2, que es conchal, que se excavó casi 5 metros, artefactos de las capas. Intentamos tener fechados en cada capa de la superposición para tener una imagen del tiempo que ha tomado en la formación del sitio arqueológico. Y los fechados que tenemos en la hierba 1, que es el sitio aún más antiguo, provienen de artefactos, son hilos. Sí, y en la hierba 3 igual, estamos tomando artefactos para poder fechar la estratigrafía. Y es bien probable que las fechas de los entierros mismos no vamos a tener de las torturas de las envoltorios de estos entierros, porque los huesos mismos tienen muy poco colágeno por su edad y porque están muy cerca del mar y las sales están adentro de los huesos. ¿Un aprox de cuánto pueden tener esas momias? ¿Un aproximado de cuánto pueden tener esas momias? Bueno, nuestra esperanza es que sea la misma cosa, entonces 10.000. Sí. Nosotros estamos... Eso hablando de 6.000 a 10.000. No, en la hierba 1 sería 10.000, 9.000. Si es parecido a lo de la... La hierba 3 es 6.000 años, la hierba 2, 7.000 años y la hierba 1, 10. Eso es hasta lo que... 100.000 desde ahora, o sea... Desde ahora, no antes del presente. ¿Y dónde consiguen los fechados? Los fechados se realizan en el laboratorio de Oxford. Sí. ¿Eso lo podría hacer en el cementerio más antiguo? Es que hablar de cementerio para una época tan antigua es un poco difícil, porque el concepto de cementerio es un lugar a donde se destinan los muertos. Pero no solamente... No, enterrado debajo de su casa. Sí, exacto, su casa o donde ellos estaban viviendo, de manera temporalmente... ¿Se han encontrado restos tan antiguos antes en otros lugares? Sí, bueno, hay sitios como Laricocha, ¿no? Que están... Sí, que es parecido 9.000 Laricocha. Pero es hasta que tenemos las fechas y están publicados, es especulación. Sí. Ahorita estamos... También... ¿Han encontrado algún objeto utilitario, algún vestigio de red de pesca? Claro, eso es hablando de artefactos,
Eso es lo que vemos en todos esos sitios, es restos de hilos, restos de redes, restos de... Las viviendas, bueno, las chozas, las casas de la IEBA 3 he tratado de ilustrar, ¿no? En el caso de la IEBA 1 no había ningún restos de chozas, ni casas, ni postes puestos, ¿no? Pero hay restos en la IEBA 2, por lo menos, de paravientos, como de colapsadas. Sí, y yo tengo en mente un modelo de tipos de construcciones que vemos en el registro histórico en Tierra de Fuego, por ejemplo. Gente también viviendo cerca del mar construyendo paravientos, pero no son casas mismas. Y en la hierba 1 también en objetos tenemos los batanes. Ah, claro. Y eso es... Fragmentos de batanes, claro. Fragmentos de batanes y que hemos encontrado asociados a los entierros. Colocado sobre los entierros o al lado de los entierros también. Sí. Sí, y bueno, hay más artefactos también líticos. Sí. Entre los árboles han mencionado sauce. ¿Qué otros árboles han encontrado? Bueno, en el caso de hemos hecho análisis de los carbones que salen de varios ogones de la IEBA 3 y la IEBA 2, y bueno, hay todos los árboles que vas a esperar por la costa, incluso, bueno, con unos datos curiosos como hay aunos en estos, y aunos es un árbol de las alturas. También por esa evidencia de movimiento, ¿no? Hay obsidianas en la IEBA 3 y en la IEBA 2. Bueno, George, tú puedes hablar de eso porque estaba tu maestría analizando la fuente de estos obsidianas que vienen de Ayacucho, ¿no? O de Quispicisa. Sí, este es otro elemento que nos señala el movimiento de las personas, ¿no? Y bueno, todos sabemos que existe un tabú, pues las personas no pueden emparejarse dentro, ¿no? Si no hay un problema de salud. Así que el movimiento de la gente se ve con estos objetos y bueno, por los análisis sofisticados ahora con los mismos tejidos humanos, ¿no? Como nos ha estado hablando Margot. Ahora, la precisión de estos movimientos, las distancias, es algo que aún nos cuesta identificar. Pero si encontramos obsidiana en la boca de Rica, no sabemos cómo ha llegado este obsidiana desde Ayacucho a la boca. Si alguien ha ido para traerlo o si estaba pasando de mano a mano de cientos de personas. Eso es la dificultad en identificar movimiento en el registro arqueológico. Es una ilustración de eso. Pero obviamente habían intercambio a las distancias en estos sopocos profundos. Bueno. No queremos cansarnos. Sí. Salud.